Nos encontramos en el día 1 de la 12ª edición del Global Pensions Program. Estamos junto a Francesco Briganti, secretario general de la CBVA, con más de 20 años de trayectoria en el rubro. ¿Cómo la estás pasando, Francesco, en el GPP? Muy bien, la verdad que me gustó muchísimo, es una sorpresa muy agradable porque es la primera vez que participo. Lo entiendo bien el español, pero como lo ven, no soy madrelingua español. Los temas son súper interesantes. Lo que me gusta mucho es que hay muchas comparaciones entre sistemas y también entre modelos de pensiones de todo el mundo. Y los relatores son increíbles, de un nivel de verdad muy, muy alto. ¿Y cuáles son tus expectativas en estos 2 días de jornada que se vienen? Seguramente aprender mucho y sobre todo porque esta conferencia es una conferencia global. Entonces yo me ocupo más de sistemas europeos, pero con esta conferencia tenemos la oportunidad de ver también lo que pasa en el resto del mundo y creo que eso es fundamental. También un día a lo mejor para aplicar algo en Europa. Justamente. Y ya aterrizando hacia tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales retos políticos y sociales que ha enfrentado Europa al integrar esquemas de capitalización junto a sus fuentes pilares públicos? Sí, es un grandísimo reto, sobre todo porque la mayoría de los países europeos, o mejor decir, los países europeos más poblados, tienen de sistemas que son de reparto. Al origen prácticamente son de sistemas que nosotros llamamos bismarckianos. Y esos sistemas de reparto son muy caros y por supuesto eran de sistemas que tenían muchísimo éxito cuando la relación demográfica, decimos, la situación demográfica era positiva, pero ahora, por supuestamente, como dependen las contribuciones se pagan a los jubilados, hoy con una situación demográfica tan difícil, entonces todo eso para decir que es un reto muy importante porque ahora añadir sistemas de capitalizaciones a grandes sistemas de reparto es muy complicado porque es muy caro. Hay otros sistemas europeos, sobre todo los países nórdicos, entonces los países escandinavos y también Holanda, que tienen, en cambio, tienen de sistemas públicos que no son muy caros, porque las contribuciones no son muy altas. Entonces los sistemas a capitalización son mucho más desarrollados. Y eso, por supuesto, son sistemas mixtos donde una parte llega del Estado y la otra parte llega de sistemas capitalizadas. Ahora, lo que estamos intentando de hacer en los otros países europeos que tienen sistemas de reparto más grandes es, sobre todo con sistemas o de inscripción automática que se llama auto-enrollment o con convenios colectivos entre sindicatos y organizaciones datoriales, empresariales, de crear de sistemas con convenios colectivos que puedan añadir a la pensión pública también una pensión privada. En unos países hay más éxito, en otros es más complicado. ¿Y qué rol están jugando los sistemas de cuentas nocionales en esta estrategia para darle sostenibilidad a largo plazo a los esquemas de reparto europeos? Yo creo que eso es un sistema que funciona por la sostenibilidad, como dice usted. No funciona mucho por la adecuación. Entonces, lo que pasa es que muchos países europeos que tienen sobre todo deudas públicas muy altas y gastos en pensiones enormes, en mi país, que es Italia, por ejemplo, solo en pensiones gastamos el 15%, más del 15% del PIB. Por supuesto, un sistema nocional a contribución definida puede arreglar el problema de la sostenibilidad. Lo que no arregla es el beneficio, entonces el nivel de prestación de la pensión futura. Entonces lo que pasa es que el sistema se arregla desde un punto de vista de sostenibilidad, pero los futuros pensionados, jubilados, tendrán una pensión mucho más baja. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces no se ocupan de añadir una pensión adicional. Entonces decimos que seguramente funciona, pero es necesario tener también un nivel adicional de pensión privada.
¿Y cómo estructura la iniciativa Savings and Investment Union el mecanismo para canalizar los ahorros previsionales hacia proyectos de innovación y transición energética de la Unión Europea? Es un proyecto seguramente muy importante y creo que tendríamos todos que defenderlo. Es un sistema, bueno, es una iniciativa que efectivamente reconoce un grandísimo problema en Europa. En Europa tenemos una cantidad enorme de ahorros, prácticamente la más grande del mundo, de ahorros en depósitos bancarios, en bancos, pero este dinero no se invierte. Entonces, por supuesto, es dinero que se podría utilizar para desarrollar, la economía real, entonces la innovación, la energía, el ambiente. Alguien ahora también habla de defensa, honestamente, con la situación geopolítica que tenemos. Y eso, y también otro paradoxo de Europa es que de lo que invertimos, un 30% de nuestras inversiones son invertidas en Estados Unidos. Entonces, lo que invertimos, un tercero va a Estados Unidos y no financia la economía europea. Entonces, todo bien. Ahora, ¿cuál es la conexión con las pensiones? Este dinero, entonces, promover sistemas capitalizados para que luego este dinero de pensiones capitalizadas pueda ser parte de este grande proyecto de la Savings and Investments Union. Entonces, el proyecto es bueno. Lo último, en esta parte, Europa no tiene una competencia directa sobre el diseño y la estructura de los sistemas de pensiones de los países miembros. Entonces intenta de promover las pensiones capitalizadas a través de estas iniciativas como la Savings Investments Union, porque de la parte capitales, grande mercado común, eso sí que es competente. Entonces es la manera con la cual Europa intenta de desarrollar las pensiones capitalizadas. Ok. Y hemos visto durante las ponencias que también estamos analizando sistemas de pensiones de América Latina. Sí. De lo que ha podido ver, ¿cuáles considera que son hoy la mayor área de oportunidad para estos esquemas de pensiones en América Latina? Bueno, la verdad que a América Latina la conozco un poco menos. Lo que puedo decir es que primero América Latina tiene la grandísima oportunidad de no hacer los mismos errores de Europa, porque como son sistemas más jóvenes, pueden seguramente adaptarse más a la demografía, al crecimiento económico. Son todos datos que los países tienen que tener en cuenta para crear un sistema pensionístico que sea coherente con su población y con su economía y con su sistema de trabajo. Veo muy positivamente el hecho que en América Latina si empieza, de todas formas se da mucha importancia a las pensiones capitalizadas. A lo mejor lo que tendría que hacer también América Latina, pero un poquito, es de tener un sistema básico a reparto o financiado por la fiscalidad en general, por lo menos por dar una base a todos los ciudadanos que a lo mejor no pueden permitirse una pensión capitalizada. Eso, por ejemplo, Europa lo ha hecho demasiado, pero América Latina tendría que hacerlo un poquito. Y luego, por supuesto, una grande pregunta por América Latina es que en Europa, y creo mucho también en Estados Unidos, las empresas o los convenios colectivos de sectores pueden cubrir muchos trabajadores. En América Latina no hay, a lo mejor, mucho trabajo. Primero, los sectores productivos no son organizados de la misma manera que en Europa. Entonces, los convenios colectivos a lo mejor son más difíciles de crear. Pero, por ejemplo, eso es muy también conectado con el mercado laboral. Porque si la economía no es una economía, decimos, oficial, es más complicado luego recoger contribuciones. A lo mejor, último punto, se podría imaginar algo que he visto en unos países, lo leí más, unos sistemas de ahorros individuales que pero son de sistemas a través de la consumación. Eso me parece fascinante. Entonces hay sistemas donde, bueno, hay fondos, hay planes
donde la gente puede ahorrar dinero consumando. Por ejemplo, por cada transacción, con su tarjeta, con transferencias también de bancos y todo eso, una pequeña parte puede ser desde un café hasta algo de más importante. Una pequeña parte va a un ahorro pensionístico. Y entonces la gente, sin darse cuenta, puede ahorrar y construirse un pequeño un ahorro fondo pensionístico. Eso a lo mejor en un país, en una parte del mundo como América Latina podría ser interesante. Muchas gracias por tu perspectiva y por dedicarnos el tiempo, Francesco. Gracias, un grandísimo placer.